Bien, en esta presentación vamos a describir el intestino delgado y el intestino grueso. Los objetivos de la clase son describir las características anatómicas del intestino, esto incluye delgado y grueso, además de su vascularización e inervación. Además, mencionar algunas aplicaciones clínicas. Entonces, para comenzar, tenemos acá una vista sagital del tronco. Recordemos que acá hay una cavidad que se llama abdominopélvica, extendida entre dos planos musculares, el diafragma torácico y el diafragma pélvico. Dentro de esta cavidad abdominopélvica existe una cavidad serosa que es la cavidad peritoneal, donde el peritoneo reviste justamente desde el diafragma torácico, pero no alcanza a llegar al diafragma pélvico, sino que se refleja sobre las vísceras pélvicas. Por lo tanto, podemos afirmar que la cavidad abdominopélvica contiene, en este caso, a la cavidad peritoneal. Es más corta la cavidad peritoneal. Acá tenemos un corte transversal donde vemos la región supramesocólica, identificamos vísceras supramesocólicas como el hígado, ahí vía biliar, el estómago, el vaso, el páncreas. Y acá abajo vemos un corte transversal de la región inframesocólica. Esto es un corte que está pasando por el colon transverso. Por tanto, acá podemos ver el intestino grueso. Aquí se ve algo de colon ascendente, transverso y descendente. Por acá vemos algo de intestino delgado. De hecho, ahí vemos la raíz del mesenterio. Y luego ya vemos cómo se refleja el peritoneo. Por lo tanto, aquí estamos hablando del retroperitoneo. Entonces, tenemos estas dos subdivisiones de este saco mayor que es eh, la cavidad peritoneal. Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo en una vista frontal la región inframesocólica. Vemos cómo con pinzas se está levantando el colon transverso y su meso. Alcanzamos a ver en el centro el intestino delgado. Nos alcanza a notar completamente el marco colónico. Vemos acá colon transverso, descendente y sigmoides, pero se nos pierde aquí el ascendente, el ciego. Vemos el mesenterio y el intestino delgado ahí plegado en el centro. Cuando hablamos de intestino delgado, estamos hablando de la porción más larga del tubo digestivo. Tiene una longitud aproximada de 5 metros. Digo aproximada porque sabemos que los números en anatomía son muy referenciales. Algunos libros hablan de 4, otros de 6. Aproximadamente 5 metros. Tiene tres divisiones el intestino delgado. La primera es el duodeno, la segunda el yeyuno y la tercera el ilion. El duodeno es la primera porción entonces del intestino delgado, mide aproximadamente unos 25 centímetros, ¿ya? Duodeno de hecho significa 12 dedos, cuando uno coloca, mide 12 traveses de dedo, hacemos aproximadamente los 25 centímetros, de ahí viene el nombre. El duodeno se extiende entre el estómago por un lado y el yeyuno por el otro, en cada extremo. Lo vemos acá en esta imagen, vemos cómo se relaciona de manera íntima con el páncreas, concretamente rodea a la cabeza del páncreas. Cuando describimos el duodeno, señalamos cuatro porciones. La primera se llama duodeno superior, la segunda duodeno descendente, la tercera duodeno horizontal y la cuarta duodeno ascendente. Vemos algunas flexuosidades bien marcadas, por ejemplo, este acodamiento corresponde a la flexura duodenal superior, entre superior y descendente. El de acá se llama flexura duodenal inferior, entre descendente y horizontal. Y luego vemos que el duodeno ascendente tiene un ángulo muy marcado donde se genera la transición con yeyuno. Y eso se llama flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. ¿Ya? Flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Entonces, ese es el duodeno. Las relaciones anatómicas que establece, hay algunas muy relevantes. Por ejemplo, en el duodeno superior encontramos esta dilatación, que son los primeros 2 centímetros aproximadamente, y que corresponden a lo que se ve aquí, la ampolla duodenal. Y es importante porque a este nivel vemos que se fija el ligamento hepato-duodenal y sabemos que es relevante porque por el interior de este ligamento transitan los elementos de la tríada portal. Entonces es relevante. También una relación importante que tiene el duodeno superior corresponde a la arteria gastroduodenal, cuando pasa por detrás del duodeno. Entonces, claro, pensando en que puede haber una úlcera duodenal, eso podría erosionar también la pared arteria y generar, de manera secundaria, una hemorragia.
En el caso del duodeno descendente, como relación importante, vemos el riñón derecho, allí. Y además, fíjense, acá está cortada la raíz del mesocolon transverso. Entonces vemos que el duodeno descendente tiene, podríamos decir, dos mitades, una craneal o superior, que incluye la primera y segunda porción, y otra caudal o inferior, que incluye la tercera y la cuarta. Estas dos mitades son divididas por el mesocolon transverso que pasa anterior a él. Y de hecho, esto lo podemos complementar incluso con la vascularización, porque vamos a ver que la vascularización de la mitad craneal o superior viene del tronco celíaco, mientras que la mitad inferior viene de la mesentérica. Y esto también tiene que ver con el origen embriológico, porque en el fondo la mitad superior viene del intestino anterior y la mitad inferior viene del intestino medio. Por tal motivo, esta relación nos recuerda un poco el origen embriológico del duodeno y además su doble vascularización. El duodeno horizontal tiene dos relaciones importantes. Hacia posterior está la vena cava inferior y la aorta abdominal. Y hacia anterior vamos a ver la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior que forman una pinza, una especie de pinzamiento, podríamos decir, aortomesentérico. Por medial está probablemente su relación más relevante y es la cabeza del páncreas. ¿Por qué digo que es la más relevante? Porque aquí vamos a encontrar un poquito más adelante, vamos a describir la vascularización, que es compartida con la cabeza del páncreas, o hay procedimientos y maniobras quirúrgicas como la maniobra de Kocher, donde se retrae el duodeno y también la cabeza del páncreas, por lo tanto es una relación no solamente anatómica, sino que también clínicamente relevante. Em, Cuando lo vemos por dentro, aquí vemos los pliegues del duodeno. Estos pliegues de disposición transversal dejan en evidencia que en la pared medial o posteromedial vamos a encontrar dos papilas, las papilas duodenales, una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor. Y estas papilas nos dicen mucho de la función que tiene el duodeno descendente. Resulta que en el estómago se forma el quimo, que era una sustancia muy líquida y muy ácida. Ese quimo, cuando pasa del píloro al duodeno, a nivel de duodeno descendente, se va a mezclar con bilis y con jugos pancreáticos. Esta otra imagen, por ejemplo, aquí se ve la vía biliar y ahí se ve el conducto pancreático principal. De hecho, vemos cómo se unen y forman la ampolla hepatopancreática o esta ampolla que es el resultado de los dos conductos, también llamada ampolla de Vater, y que se abre entonces en la pared posteromedial del duodeno ascendente como papila duodenal mayor. Por lo tanto, lo que va a estar ocurriendo acá en el duodeno descendente es que se va a estar mezclando el quimo con bilis. La bilis en este caso es un emulsionante de grasas. Se va a estar mezclando también con jugos pancreáticos que en este caso van a alcalinizar el pH que tiene el quimo. Y por lo tanto, al mezclarse el quimo con estas dos sustancias, se va a formar una sustancia nueva. Esta sustancia nueva se va a llamar quilo. Es una sustancia mucho más asimilable por el yeyuno, por el ilion, y por lo tanto esto va a facilitar la absorción del, del quilo por parte de los vasos quilíferos que van a estar en el intestino delgado. Así es que ese es el rol fundamental del duodeno. Bien, la formación del quilo, de hecho también ya en los extremos más distales el duodeno realiza absorción. Sin embargo, lo fundamental es que aquí todavía continúa el proceso de digestión que se inició en el estómago, continúa acá en el duodeno. Acá tenemos algunas imágenes donde lo que se busca es destacar lo siguiente. Aquí tenemos una imagen de la región supramesocólica y acá una de la región inframesocólica. Y con esto lo que destacamos es que está el duodeno superior y la mitad superior del duodeno descendente en la región supramesocólica. De hecho, podemos ver acá elementos de la tríada portal, vemos cómo el duodeno superior está teñido por la bilis debido a la relación cercana que tiene con la vesícula biliar. Entonces aquí estamos viendo el duodeno en la región supramesocólica, después vemos qué pasa, el colon transverso y el mesocolon.
Aquí tenemos levantado el transverso y el mesocolon, y ahí estamos viendo entonces el duodeno descendente. El horizontal aquí está cubierto, y está cubierto por el paso de la vena mesentérica superior y de la arteria mesentérica superior. Es decir, estamos confirmando las relaciones anatómicas que establece el duodeno. Bien, relevante por lo tanto destacar que esta estructura tiene presencia tanto en el duodeno, perdón, en la región supramesocólica como en la región inframesocólica. Acá tenemos la vascularización e inervación. En el caso de la irrigación, está dada por ramas del tronco celíaco y mesentérica superior. Aquí tenemos tronco celíaco, hepática común. La hepática común se divide en propia y gastroduodenal. Ahí está la gastroduodenal. Y esta gastroduodenal emite dos arterias que se llaman pancreatoduodenales superiores. Hay una que es anterior y otra que es posterior. Y por acá vemos que la arteria mesentérica superior emite la arteria pancreatoduodenal inferior. Por lo tanto, tenemos tres arterias pancreatoduodenales, dos superiores, una inferior, que como pueden ver acá emiten ramas duodenales, algunas retroduodenales, otras ramas pancreáticas, dando irrigación conjuntamente al duodeno y a la cabeza del páncreas. También se describe una arteria que se llama arteria superior del duodeno o arteria supraduodenal, la cual normalmente se origina de la arteria hepática propia, ¿bien? Que es para la primera porción del duodeno. Entonces, en resumidas cuentas, acá pancreatoduodenales son las arterias que irrigan la mayor parte del duodeno. Del mismo modo tenemos venas pancreatoduodenales superiores, anterior, posterior, ahí tenemos anterior, ahí tenemos posterior, pancreatoduodenal inferior. En este caso, lo habitual es que la pancreatoduodenal inferior sea tributaria de la vena mesentérica superior y las pancreatoduodenales superiores sean tributarias directamente de la porta, ¿ya? Como fuera el caso, siempre el drenaje venoso del duodeno termina llegando a la circulación portal. Después en esta otra imagen tenemos el drenaje linfático y aquí vamos a identificar un drenaje que va a ir, en este caso, a los linfonodos mesentéricos superiores o a los linfonodos pilóricos y pancreatoduodenales, como se ve en este caso. Y a partir de allí, entonces, como esos serían los de primera estación, la segunda estación ya correspondería a los linfonodos celíacos. Entonces ahí tenemos el drenaje linfático, repito, pancreatoduodenales, eh, mesentéricos superiores y linfonodos pilóricos. Luego, vamos a ver acá la inervación. La inervación del duodeno está dada directamente por esto que se llama plexo celíaco. El plexo celíaco va a llevar acá información motora y sensitiva desde el punto de vista autónomo. En este caso, vamos a ver que la inervación motora eh, de tipo parasimpático va a llegar por los troncos vagales al plexo celíaco. Y la inervación motora del punto de vista simpático va a llegar por los nervios esplácnicos mayores, que en este caso se originan de los ganglios T5 a T9. Mientras que la inervación aferente visceral, la inervación sensitiva del duodeno, va a ascender retrógradamente por la vía simpática. Bien, entonces acá tenemos el plexo celíaco con este componente simpático parasimpático. Recordemos que a este nivel los plexos les decimos periarteriales, dado que utilizan a las arterias como vehículo para alcanzar el órgano blanco, podríamos decir. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el plexo celíaco eh, se ramifica por la arteria hepática común, luego gastroduodenal, y a través de ella entonces sus ramificaciones llegan y alcanzan la pared duodenal. Por lo tanto, son vehículos. En términos de inervación o función de la inervación, vamos a decir que la actividad parasimpática estimula el peristaltismo del duodeno. Del mismo modo, estimula la secreción de las glándulas duodenales y que la actividad simpática, por el contrario, ¿cierto?, va a inhibir
esta misma función. Eso sería entonces con duodeno. La función principal es la formación del quilo y eso ocurre en el duodeno descendente. Una vez que se ha formado el quilo, este empieza a transitar y va a pasar al yeyuno. Eh, Como les comentaba recién, existe un ángulo marcado entre yeyuno y duodeno que corresponde al ángulo de Treitz. Este ángulo de hecho se genera porque aquí hay unas fibras musculares que van a levantar el ángulo duodeno-yeyunal. Y a eso le vamos a llamar el ligamento suspensorio del duodeno. A partir de este punto nosotros con facilidad entonces logramos identificar el yeyuno y allí comienza este continuo que es yeyuno-ilion. Si lo vemos en esta imagen, esta es una vista frontal, acá tenemos el hígado, acá está el estómago y acá está el intestino delgado. Vemos que en esta imagen el aumento mayor de hecho está desplazado hacia la derecha, lo cual no es extraño. Muchas veces hay movimientos intestinales y vemos que finalmente no necesariamente va a estar el aumento mayor por delante del intestino delgado, sino que muchas veces está desplazado hacia el lugar. Em, Esto no quita que lo habitual es que esté el segmento yeyuno-ilion en el centro, rodeado por el marco colónico y por detrás del aumento mayor. Generalmente el yeyuno está ocupando el cuadrante superior izquierdo de la cavidad peritoneal y el ilion está ocupando el cuadrante inferior derecho. Normalmente no se puede distinguir a simple vista o diferenciar a simple vista qué es yeyuno y qué es ilion y por lo tanto toca muchas veces acudir a algunas maniobras de desplazamiento o alguna identificación de ciertas características. Se sabe que normalmente los primeros dos quintos corresponden a yeyuno, los tres quintos distales corresponden al ilion eh, y que en el fondo cuando queremos identificar qué es yeyuno y qué es ilion, lo más fácil es observar algunos puntos eh, bien característicos. En esta imagen, por ejemplo, tenemos yeyuno, acá abajo tenemos ilion, y una de las primeras cosas que podemos observar es que el yeyuno tiene un mayor calibre que el ilion. Normalmente vamos a decir que el yeyuno tiene un calibre cercano a los 4 centímetros de diámetro transversal, mientras que el ilion tiene un calibre que puede ser de 2,5, 2 centímetros. Además, el yeyuno presenta mayor cantidad de vasos sanguíneos, tiene más vascularización. Eso determina que en su interior tenga mayor cantidad de pliegues. Tiene más pliegues, tiene más vasos, por lo tanto el yeyuno tiene más absorción que el ilion. De hecho, generalmente el yeyuno se va a encontrar vacío y el ilion va a tener más contenido. De hecho, yeyuno significa vacío. Y eso justamente por estas características, más vascularización, más pliegues, más absorción. Entonces, eso es una particularidad de este segmento yeyuno-ilion. Otra cosa que tenemos que destacar, para eso vamos a volver a la primera imagen, es que cuando vemos en esta vista sagital el segmento yeyuno-ilion, reconocemos con claridad este pliegue peritoneal que lo fija a la pared posterior y que corresponde al mesenterio. El mesenterio es bastante largo, en general uno puede medir una distancia que va desde la raíz hasta el borde intestinal, que es cercana a los 15 a 20 centímetros. Y entre las dos hojas del mesenterio, esa hoja y esa hoja, vamos a ver el tránsito de los vasos mesentéricos superiores, los cuales se ramifican, emitiendo ramas que van a llamarse inicialmente yeyunales y finalmente ileales, y que en el fondo van a corresponder a ramificaciones tanto arteriales como venosas em, para irrigar entonces este segmento intestinal. Dado que existe un mesenterio, evidentemente tiene un meso y por lo tanto señalamos que este segmento es completamente peritonizado móvil. Y ahí tenemos que hacer una diferencia con el duodeno. Y es que el duodeno es
Eh, Podríamos decir, depende, porque es en su primera porción y en su última porción, es decir, 1 y 4, peritonizado móvil, mientras que en sus porciones 2 y 3, descendente y horizontal, es peritonizado fijo. Por lo tanto, cuando hablamos del intestino delgado en general, decimos que yeyuno e ilion son completamente móviles, en cambio, duodeno va a ser peritonizado móvil en los extremos y peritonizado fijo en el centro. Continuando con la vascularización, acá tenemos la arteria mesentérica superior. Ahí vemos cómo está dando sus ramas yeyunales y acá las ramas ileales. De esto podemos señalar que las arcadas vasculares que son yeyunales son más largas y menos numerosas, y que las arcadas vasculares que son ileales son más cortas y más numerosas, y que de estas arcadas vasculares surgen estas ramitas que son las que alcanzan al borde intestinal y que se van a llamar arterias rectas. En este caso, el drenaje venoso acompaña al drenaje arterial y por lo tanto siempre vamos a ver arteria y vena juntas dentro del mesenterio. ¿Ya? Son satélites o acompañantes las venas de las arterias. Por otro lado, tenemos el drenaje linfático. Aquí tenemos los vasos linfáticos y aquí tenemos los linfonodos. Ahí vienen los vasos, ¿cierto?, de la pared intestinal y aquí llegan a esta primera estación de relevo que corresponde a los linfonodos mesentéricos superiores. Y como pueden ver, estos linfonodos terminan tributando después en los linfonodos celíacos. Acá tenemos la imagen, una fotografía nuestra. Aquí levantamos el colon transverso, expusimos acá el mesenterio, cortamos la hoja anterior del mesenterio y podemos ver la vena mesentérica superior a la derecha, la arteria mesentérica superior a la izquierda. Aquí alcanzamos a ver el duodeno, ¿cierto? Detrás del duodeno sabemos que a este mismo nivel va a estar la vena cava inferior y por detrás, y perdón, ya a la izquierda, la arteria aorta abdominal. En esta otra imagen levantamos aún más la hoja anterior y podemos ver entonces las ramificaciones de los vasos mesentéricos superiores. Como ven, tenemos acá arteria y vena, como les decía, juntas. Aquí vemos ramificaciones venosas, ahí vienen ramificaciones arteriales. Estas son arcadas vasculares yeyunales, lo sé porque son más grandes y menos numerosas. Y por acá ya empiezan a aparecer las ileales que se ven más pequeñas, ¿cierto? Y más numerosas. Y de ellas saliendo estos pequeños vasos rectos que van a estar entonces vascularizando la pared intestinal. La función principal que tiene el yeyuno ilion es la absorción de nutrientes. En este caso sabemos que el kilo fue preparado justamente para eso, entonces acá en yeyuno ilion se continúa con el proceso de absorción de nutrientes que están incluidos en el kilo y por supuesto el contenido que no es absorbido en el segmento yeyuno ilion y en el intestino delgado en general es conducido mediante movimientos peristálticos al intestino grueso, específicamente al ciego, para que ahí entonces sea eh, transformado en deposiciones y posteriormente sea evacuado. Adicionalmente, agregar que una particularidad del ilion es que el ilion tiene linfonodos agregados en su pared, que se conocen como placas de Peyer, y estos tienen un rol importante como un mecanismo de defensa frente a sustancias que sean extrañas y que estén contenidas en el alimento que estamos consumiendo. Bien, ahora tenemos acá el intestino grueso, tiene 3 porciones, ciego apéndice, colon y recto. Acá tenemos una imagen que nos permite observar todo el intestino grueso. Vamos a señalar como estructura general, o sí, estructura general del intestino grueso, que este en general tiene una longitud cercana a 1,5 metros, ya a 1,5 metros, que tiene una disposición que forma un marco, que es el marco colónico,
en este caso acá, y eso es lo que va a encerrar al intestino delgado que queda en el centro, que su pared es evidentemente más gruesa que la del intestino delgado, que se ve ahí, que en este caso la túnica muscular de tipo longitudinal, la externa, no va a estar en toda la pared del intestino grueso, especialmente si hablamos del colon, sino que lo que vamos a ver acá es que aquí la túnica longitudinal se divide en tres fascículos que se conocen como tenias. Las tenias están o tienen su origen a nivel del ciego. Vamos a buscar una imagen del ciego. Ahí está el ciego. Entonces aquí tenemos una tenia anterior o llamada tenia libre, una tenia posterolateral llamada omental y una tenia posteromedial también llamada mesocólica. Entonces cuando uno observa la pared del intestino grueso, vamos a ver que las tenias están en esa disposición. Por ejemplo, aquí vemos la tenia anterior libre por la cara anterior del colon ascendente, luego por la cara inferior del colon transverso, continúa por la cara anterior del colon ascendente, sigmoides, y en la unión recto-sigmoidea, es decir, a la altura de la tercera vértebra sacra, estas tenias se expanden, como se ve mejor en esta imagen. Ahí viene la tenia libre y aquí se expande y aquí ya a nivel rectal esto va a revestir completamente la, la pared del recto nuevamente, ¿ya? Entonces es una particularidad del colon y del intestino grueso la presencia de las tenias. Del mismo modo vamos a encontrar algunas dilataciones peritoneales que en su interior tienen grasa, que se llaman apéndices omentales o mamelones adiposos. Son particularmente visibles en el colon sigmoideo. Entonces, como aspectos generales del intestino grueso y que nos permiten entonces reconocer con mayor facilidad son estos que les acabo de comentar. Ahora, en cosas más específicas, vamos a señalar, por ejemplo, el ciego y apéndice vermiforme, ese es el nombre del apéndice. El ciego corresponde a la primera porción del intestino grueso y es quien recibe directamente al ilion. Ahí está la porción terminal del ilion. Vemos aquí la papila ilial, que algunos libros la señalan como válvula iliocecal. Ese es el orificio ileocecal. Entonces aquí tenemos esta papila, tiene dos labios, un frenillo. Y en el fondo acá se regula el paso del contenido ileal al ciego. Bien, es decir, lo que no se absorbió pasó del ilion al ciego para ser eliminado. Entonces el ciego es un poco más dilatado. Normalmente el ciego va a ser peritonizado fijo. Muchas veces vemos que se forman pliegues cecales que nos permiten introducir un dedo por detrás del ciego y eso se va a llamar fosa o receso retrocecal, lo cual cobra relevancia, pero más que por el ciego, por el apéndice. Porque como ustedes ven en esta imagen, el apéndice va a tener una longitud variable de 2 a 5 o 6 centímetros, 7 en algunos casos, y tiene un meso que le otorga movilidad. Entonces, muchas veces el apéndice va a tener una situación retrocecal, va a estar dispuesto detrás del ciego, o puede estar medial al ciego o inferior al ciego. El punto es que eso puede tener implicancias clínicas al momento de pensar, por ejemplo, en una apendicitis. Bien, si se perforara el apéndice y su contenido se liberara por detrás del ciego o lo hiciera libremente hacia la cavidad peritoneal. Señalar del apéndice que en su interior es cavitado, de hecho aquí se ve el orificio del apéndice. El apéndice en su interior tiene nódulos linfáticos agregados que pueden reaccionar frente a alguna sustancia extraña y eso puede desencadenar, por ejemplo, una apendicitis. Sin embargo, es una estructura que hoy día para nuestro sistema digestivo es rudimentaria. Hay muchas personas que cuando tienen que viajar a algún lugar donde los servicios de salud no son muy desarrollados, prefieren operarse el apéndice y se lo sacan, porque claro, eh, por ejemplo, no sé, si uno está en un lugar donde hay buen servicio de salud, a una persona le da apendicitis y lo operan en la tarde o en la mañana y al día siguiente no va a tener ningún problema e incluso se puede ir para la casa. Pero en otros lugares donde la salud no es muy buena, una apendicitis puede ser no tratada y el apéndice se puede perforar y contaminar en este caso la cavidad peritoneal, que es como una de las complicaciones frecuentes
que en este caso se traduce después en una peritonitis, que de apendicitis se pasó a peritonitis. Por lo tanto, como no es un órgano que hoy día sea relevante para nuestro sistema digestivo, es posible quitarlo. Bueno, ese es entonces el ciego y el apéndice. Generalmente los encontramos situados acá en la fosa ilíaca derecha. Y a partir de ellos se origina entonces el colon ascendente. El colon ascendente es esto que está acá. eh, es una estructura peritonizada fija. Ya en el colon ascendente se puede apreciar bien una particularidad del intestino grueso que son las austras, estas dilataciones que ustedes ven aquí, y que son generadas básicamente por el tono muscular que tienen las tenias. Recordemos que es la longitudinal, en este caso la muscular externa. El colon ascendente, eh, en su ascenso, se encuentra con el hígado y eso determina entonces que genera esta flexura, flexura cólica derecha o hepática, y a partir de él comienza el colon transverso. Es importante señalar que la función del colon es la de absorber agua, es decir, deshidratar las deposiciones. Y esto se realiza con mayor intensidad a nivel del colon ascendente. Bien, entonces ahí tenemos el colon ascendente, la flexura cólica derecha, ahí vemos cómo ya está el colon transverso, el cual cuelga, ¿cierto? De hecho, cuelga desde su meso. Entonces entendemos que el colon transverso es una víscera peritonizada móvil, mientras que el colon ascendente era peritonizado fijo. De hecho, en esta imagen no se ve, pero los elementos que sostienen en cada extremo al colon transverso son unos ligamentos peritoneales que se llaman frenocólicos, frenocólico eh, derecho y otro izquierdo, y que en el fondo es como que fueran dos pinzas que están sosteniendo aquí al colon transverso y por eso es que este puede colgar. De hecho, el frenocólico izquierdo nos sirve como referencia cuando queremos ubicar el vaso, porque el vaso descansa sobre ese ligamento. Bueno, acá tenemos eh, la flexura cólica izquierda, también llamada esplénica por la relación con el vaso, y a partir de este punto empieza entonces el colon descendente aplicado contra la pared posterior del abdomen a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Vemos que empieza el colon sigmoideo, llamado así por la forma, por la curva que genera, como una especie de letra S itálica, y aquí nuevamente aparece un meso, el mesocolon sigmoides. Entonces del colon decimos que los segmentos verticales, es decir, ascendente y descendente, son fijos, mientras que los segmentos transversales, el transverso y el sigmoides, son móviles porque poseen un meso, mesocolon transverso, mesocolon sigmoides. De hecho, es importante la movilidad del colon sigmoides porque en este colon con frecuencia se observan torsiones que generan obstrucción intestinal y eso se llaman vólvulos y son bien frecuentes en el colon sigmoideo. Bueno, acá tenemos imagen del colon, ahí vemos la flexura cólica a este nivel derecha, ahí se alcanza a ver el hígado, ahí va el transverso, por acá se ve el colon descendente, de hecho ahí se alcanza a marcar un poco la tenia, ahí vemos el colon sigmoides y en el centro el intestino delgado. En esta otra fotografía vemos cómo rebatimos, levantamos el intestino delgado, esto es el mesenterio, y podemos ver acá al fondo el colon descendente y aquí vemos el colon sigmoides. En esta imagen aprovechamos de señalar cómo se ve el peritoneo parietal posterior. Aquí se quitó la hoja anterior y por lo tanto vemos dos vasos que son los mesentéricos inferiores. Ahí tenemos la arteria mesentérica inferior y aquí tenemos la vena mesentérica inferior. Los que, como pueden ver, van separados, no van juntos, a diferencia de los superiores. Aquí la arteria se origina de la aorta abdominal, normalmente a nivel de L3, y la vena va ascendiendo, normalmente para desembocar en la vena esplénica. Generalmente esta vena aquí forma un pliegue que se llama paraduodenal, un pliegue que un poquito más arriba se enfrenta al duodeno y que es importante cuando, por ejemplo, en ese pliegue se pueden introducir bajo él en la fosa paraduodenal asas intestinales que generan obstrucción, entonces el cirujano tiene que
sacar el intestino que está dentro de esta fosa y lo tiene que hacer con cuidado porque como en el pliegue está contenido la vena, si pasa a llevar la vena va a generar una hemorragia digestiva, ¿cierto? Que no es la idea. Entonces es clínicamente relevante este pliegue que forma la vena mesentérica inferior. Bueno, también al fondo ya, pero en situación retroperitoneal, podemos ver aquí el riñón izquierdo. En esta otra imagen ya vemos la maniobra de Cattle-Brach, perdón, la maniobra de Mattox. Esta imagen es distinta a la que mostraba recién, porque en la imagen que les mostraba recién, que es esta, lo que se hizo fue levantar el intestino delgado y el mesenterio para exponer el intestino grueso, el colon descendente y sigmoides. Mientras que en la imagen siguiente levantamos esto y rebatimos esto. Es decir, en esta imagen se levantó el colon descendente y se rebatió para exponer retroperitoneo. ¿Se dan cuenta? Ahí se alcanza a notar esta diferencia. Y esto se conoce como maniobra de Mattox cuando se levanta y se retrae el colon descendente. Entonces aquí, bueno, podemos ver también peritoneo parietal posterior. Aquí estamos viendo el riñón izquierdo detrás del peritoneo. Ahí vemos el ligamento frenocólico izquierdo y ahí vemos el vaso entonces que está descansando sobre este ligamento frenocólico izquierdo. Por lo tanto, cuando resumimos la peritonización de las vísceras acá, vamos a decir que duodeno, que está aquí, era peritonizado móvil en los extremos, superior y ascendente, fijo en el centro, descendente y horizontal, que yeyuno ilion es completamente peritonizado móvil, que en el caso del colon, o primero del ciego y apéndice, ciego fijo, apéndice móvil, que en el caso del colon, el ascendente y el descendente son fijos y que el transverso y el sigmoides son móviles. Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo aquí el colon ascendente, ahí se ve el hígado, ahí tenemos la gotera paracólica derecha, aquí está la raíz del mesenterio, ahí está el colon ascendente, entonces aquí tenemos la gotera cólica medial derecha, en este otro lado tenemos el colon descendente, ahí tenemos la gotera paracólica izquierda, por dentro la gotera cólica medial izquierda. Y todo esto que se ve acá, yeyuno ilion, ahí se ve el mesenterio con grasa y vasos. En relación a la vascularización del intestino grueso, aquí vamos a ver que como el intestino grueso deriva del intestino medio y del intestino posterior, aquí van a participar las arterias mesentéricas o los vasos mesentéricos superiores e inferiores. En el caso de el ciego, apéndice, colon ascendente y podríamos decir la mitad derecha del colon transverso, hasta aquí, vamos a ver que la irrigación está dada principalmente por, o está dada por, los vasos mesentéricos superiores. Aquí, por ejemplo, tenemos la arteria mesentérica superior. Aquí se cortaron todas las ramas del intestino delgado, las yeyunales e ileales. Y luego vemos las ramificaciones que van al intestino grueso. Entonces ahí vamos a describir una arteria ileocólica que da ramas ileales, cólicas, secales, apendiculares. Ileales no, cólicas, secales y apendiculares. Las ileales son acá. Y vemos por acá una rama o arteria cólica derecha que va a ser colon ascendente, llega hasta el ángulo. De hecho, vemos como también forman arcadas. Y de estas arcadas vasculares surgen estas arterias más pequeñitas que son rectas, que son las que alcanzan el borde intestinal. Por acá, saliendo también de la mesentérica superior, vemos la cólica media que forma esta arcada vascular sobre el colon transverso. De hecho, algunos autores señalan que esto se extiende hasta la flexura cólica izquierda, otros dicen que es hasta la mitad. La verdad es que siempre tenemos que tener presente la situación de variabilidad anatómica y por lo tanto siempre es bueno ir
corroborando caso a caso. Por otro lado tenemos acá la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior da una cólica izquierda que se extiende hasta el ángulo esplénico o ángulo flexura cólica izquierda. Hay una rama ascendente, descendente. Tenemos acá una arteria sigmoidea que se ramifica para el colon sigmoides y una arteria rectal superior que llega principalmente al tercio superior del recto, puede alcanzar el tercio medio, pero principalmente tercio superior. Y del mismo modo, fíjense, se forman arcadas vasculares, de las cuales salen estas arterias rectas. Algunos autores describen como conjunto todo esto como la arteria marginal del colon o la arteria yuxtacólica. De hecho, se describen ciertas subdivisiones vasculares, como pueden ser, por ejemplo, no sé, que tienen relación clínica importante, ¿eh? Por ejemplo, existe el punto crítico de Sudeck o de Griffiths que tiene que ver con zonas de vascularización particular, como subgrupos dentro de esto que es la arteria marginal del colon, que sería toda esta vuelta completa que tenemos acá. Acá vemos el drenaje venoso, ahí está la vena mesentérica. Igual, en este caso la mesentérica superior es acompañante de la arteria, por lo tanto vemos ramas equivalentes, ¿cierto? Iliocólica, cólica derecha, cólica media. Pero en el caso de la vena mesentérica inferior, reiteramos que no va acompañando a la arteria, por lo menos en lo que corresponde a los troncos principales. Quizás en las ramificaciones ya hay más cercanía. Pero en este caso vemos aquí la vena mesentérica inferior que asciende para desembocar en la vena esplénica. Ya eso es lo habitual. Pueden haber variantes, puede de repente llegar a la porta, pero lo más frecuente es que llegue a la vena esplénica y desemboque en ella. Aprovechamos la imagen y señalamos aquí estos linfonodos que están algunos muy cercanos a la pared intestinal, otros más cercanos a los vasos que están aquí, en este caso mesentéricos superiores e inferiores. Los que van en la pared intestinal, es decir, los del primer nivel, podríamos decir, corresponden a los linfonodos paracólicos, todos estos que están aquí. Y a partir de ellos, sus vasos eferentes se van a dirigir hacia los linfonodos que llevan en este caso el nombre de los vasos que acompañan: ileocólicos, cólicos derechos, cólicos medios, cólicos izquierdos, sigmoideos, rectales, en fin. Pero estos que están acá en la pared intestinal son los linfonodos paracólicos. Comentar un poco lo que es el sistema porta. El sistema porta es un sistema es un sistema de drenaje venoso que recibe la mayor parte del drenaje intestinal. También esto incluye al vaso, incluye al páncreas. Ustedes ven aquí esta vena que se llama porta hepática, que se conforma por una vena esplénica y una vena mesentérica superior. Esta conformación normalmente se observa en el 70, a veces 80% de los casos, es decir, en la mayoría de los casos tenemos esta vena porta. Como ven aquí, la vena esplénica viene del vaso, pero a la vez la vena esplénica recibe sangre de la curvatura mayor, ¿se dan cuenta? Ahí. La vena esplénica recibe sangre del páncreas, recibe la vena mesentérica inferior, que en este caso, como estamos viendo, está drenando la mesentérica inferior a la rectal superior, a la sigmoidea, a la cólica izquierda. Entonces todo esto está llegando a la esplénica. Y la esplénica se une acá con la mesentérica superior, y sabemos que la mesentérica superior drena toda la sangre del intestino delgado, en este caso yeyuno ilion, y la mitad inferior de del duodeno, porque la mitad superior, como comentamos, llega directamente a la porta. Aquí tenemos también todo el, el drenaje de la mitad derecha del colon, ciego apéndice, colon ascendente, colon transverso. El punto es que todo esto está llegando a esta vena, que es la vena porta, y esta vena entrega esta sangre al hígado y el hígado la va a metabolizar. En términos generales, vamos a ver que eh, toda la sangre intestinal pasa al hígado, el hígado metaboliza, dice esto nos sirve, lo utilizamos por ejemplo como un producto, puede ser glucógeno y luego glucosa, o esto nos sirve y pasa como desecho.
Por lo tanto, acá en la circulación portal, el hígado se está interponiendo entre el drenaje venoso que hay para el intestino y el drenaje venoso para el resto del cuerpo, recogiendo, por lo tanto, o eliminando elementos que el hígado considere que son absorbibles o no. Entonces, esta es la circulación portal. Hay algunas zonas de comunicación portosistémicas, por ejemplo, eh, el drenaje del esófago es portosistémico, porque sabemos que el esófago recibe por acá drenaje portal, pero acá se va para ácidos y hemiácidos, por lo tanto, drenaje sistémico. O, por ejemplo, el recto, que en su tercio superior y tercio medio portal, pero tercio inferior eh, sistémico. Entonces, es importante señalar esto. Lo mismo aquí con la paraabdominal. Ahí tenemos las venas paraumbilicales, que son portales, pero se comunican con las epigástricas superficiales, que son sistémicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguna alteración hepática, por ejemplo, una cirrosis hepática donde el hígado tiene dificultades para poder eh, conducir sangre en su interior, aumenta la presión y en algunos casos esa presión genera una inversión del flujo. Y al haber inversión del flujo, las zonas de comunicación portosistémica se congestionan y se tornan varicosas, podríamos decir. Entonces ahí uno puede ver varices esofágicas, no sé, ¿ya? Esa es la relevancia, que en el fondo pasa a ser algo del examen físico. El reconocer si una persona tiene a lo mejor un patrón en cabeza de medusa, donde están todas las epigástricas superficiales congestionadas, nos está indicando que probablemente sea el hígado el que tenga problemas y se generó entonces un retorno venoso inverso a nivel portal. Respecto a la inervación intestinal, sabemos que la inervación del intestino eh, se hace por plexos periarteriales, es decir, los nervios utilizan a las arterias como vehículos para ser conducidos y llegar a los órganos blancos. Cuando hablamos de inervación del intestino delgado, ya mencionamos la del duodeno, que era por el plexo celíaco. Sin embargo, la del yeyuno ilion está dada por el plexo mesentérico superior, que se ve acá, que va con los vasos mesentéricos superiores. En el caso del intestino grueso, tenemos inervación del plexo mesentérico superior, en este caso para la mitad derecha del colon podríamos decir, y ciego y apéndice. Y para la mitad izquierda tenemos plexo mesentérico inferior. Aquí lo que hay que destacar es que en el caso de la inervación simpática siempre va a venir de los troncos simpáticos. Sin embargo, la inervación parasimpática del intestino grueso es doble. Eh, la inervación parasimpática de lo que va por la mesentérica superior, esto quiere decir ciego, apéndice, colon ascendente y colon transverso hasta la mitad derecha. Algunos autores señalan hasta la flexura esplénica. Todo esto que está aquí va a ser de origen vagal y eso incluye incluso hasta la mitad, sí, lo voy a precisar más. Esto se incluye hasta el ángulo esplénico, ya toda la inervación motora parasimpática. Colon descendente, colon sigmoides, recto, recibe su inervación motora desde el punto de vista parasimpático de los nervios esplácnicos pélvicos. En este caso, acá tenemos la imagen. Lo que es azul es parasimpático, lo que es rojo es simpático y lo que es negro es aferente visceral. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos parasimpático craneal, vago. Acá tenemos parasimpático pélvico, que en este caso es la médula sacra, S2, S3, S4. Entonces, si yo sigo al vago, veo que el vago utiliza un plexo periarterial, en este caso ahí estamos a nivel del mesentérico superior, es la arteria mesentérica superior, y se va con él. Y se ramifica el vago por todo el intestino delgado, mitad derecha del intestino grueso, llegando hasta la flexura esplénica. Pero aquí veo que estas flechas de acá vienen del parasimpático pélvico.
en este caso S2, S3 y S4, envían sus fibras parasimpáticas para el recto, colon sigmoides, colon descendente y alcanzan la flexura esplénica o flexura cólica izquierda. De hecho, esta zona de esta flexura, donde se encuentra, coincide el parasimpático craneal con el parasimpático pélvico, es una zona que presenta generalmente mayor hipertonía y eso se puede observar mediante imaginología y se conoce como el anillo de Cannon-Boom o punto de Cannon-Boom, donde coincide el parasimpático craneal con el parasimpático pélvico. Bien, entonces ahí tenemos la inervación motora. Ya en este caso, la inervación motora de estos dos que señalé, simpático y parasimpático, generan, el parasimpático tiene un efecto que estimula el peristaltismo y la secreción glandular del intestino, tanto delgado como grueso, y el simpático tiene el efecto opuesto. Entonces, desde el punto de vista motor, tenemos eso. Del punto de vista sensitivo, o del punto de vista aferente visceral, vemos aquí las líneas negras, que son estas, y que nos dicen que aquí también hay dos vías de conducción para las fibras aferentes viscerales. Como pueden ver, la transición se genera en la mitad del colon sigmoideo. Eh, a este nivel vamos a señalar que desde la mitad del colon sigmoides hacia caudal o distal, la inervación sensitiva se va a ir por parasimpático pélvico. Hacia craneal se va a ir vía simpática. Entonces aquí fíjense, aferente visceral se va por vía simpática. En este caso yo podría seguir, por ejemplo, aquí, no sé, las arterias sigmoidea, luego me voy por la mesentérica inferior. Aquí hay un punto de separación del nervio respecto a las arterias y aquí ya eh, se va directamente al ganglio simpático de ese nivel. Mientras que si yo sigo las fibras, en este caso aferentes viscerales del recto, veo que estas fibras son conducidas retrógradamente por el parasimpático pélvico. Entonces, eh, para resumir, la inervación sensitiva del intestino va a depender del nivel, ¿ya? Vamos a marcar como límite el colon sigmoideo, desde allí hacia craneal, y esto incluye también el intestino delgado, se va retrógradamente vía simpática. Hacia caudal se va a ir retrógradamente vía parasimpática. Por último, algunas maniobras, la maniobra de Kocher, por ejemplo, busca separar el duodeno y la cabeza del páncreas del peritoneo parietal posterior. Entonces se puede levantar, se puede separar este plano peritoneal y eso ocurre porque en el fondo aquí tenemos una fascia, que es una fascia de coalescencia, donde se fusionan las serosas, el peritoneo que está revistiendo al duodeno y al páncreas con el peritoneo parietal posterior que pasa por delante, en este caso de los riñones. Entonces uno puede entrar en ese plano y separar y abordar tanto el páncreas como el duodeno. Del mismo modo tenemos aquí la maniobra de Cattle-Brach, en la cual igual se separa la fascia de coalescencia, entonces se puede levantar y exponer la mitad derecha del colon para ver, por ejemplo, la vena cava inferior. En el lado izquierdo se hace la maniobra de Mattox, es decir, se levanta el colon descendente y se puede exponer la aorta. Entonces son maniobras que se pueden realizar debido a que los planos, en este caso peritoneales, son separables porque allí una fascia de coalescencia, una fascia de fusión. Bien, esa sería entonces la clase de intestino.